Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas. Con Laura Estrada. Entre Libros, Mate y Café les advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidas lectoras a quienes les encanta opinar lo que leen. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café. Hoy tenemos un episodio sensacional. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente a todos les va a encantar. Vamos a hablar un poco de libros, de un libro muy clásico que hizo historia en la radio, en el cine. Y bueno, pues esperamos que este día Javier y yo podamos transportarlos, llevarlos a un mundo de fantasía, de ficción, de efectos especiales. Antes de esto, de comenzar, quiero invitarlos a que nos visiten en redes sociales, en Facebook como Entre Libros, Mate y Café. Y a mí me encuentran como Laura Estrada en Facebook y en Instagram. Los esperamos ahí, déjenos sus comentarios, déjenos sus sugerencias. Y bueno, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal te pinta esta semana? Hola, muy buenas tardes. Pues pinta bien. Después de este pequeño receso, pinta bien y pinta mejor para hacer un gran programa. Excelente. Bueno, pues mira, hoy yo tengo aquí en mis manos un libro sensacional que, bueno, pues recientemente tuvimos el 2 de abril, lo que fue el Día de la Literatura Juvenil. El libro que yo voy a mencionar ciertamente fue de la literatura juvenil de mi abuela, yo creo, pero ha trascendido. Es un libro que ha trascendido por varias generaciones y que marcó historia desde que salió y ha pasado y ha resistido el tiempo, tanto en su contenido como todo lo que se ha generado alrededor de ese libro. Yo voy a hablar un poquito de lo que es La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que en realidad su nombre era Herbert George Wells. Entonces, bueno, yo voy a platicarles un poco de este libro. Este autor, bueno, tuvo a otras obras que fueron también llevadas a otros formatos como La Máquina del Tiempo, El Hombre Invisible, La Isla del Doctor Moreau, en fin. ¿Y tú de qué nos vas a hablar, Javier? Cuéntanos. Bueno, vamos a hacer un poquito más extensivo el asunto de la ciencia ficción de Herbert George Wells y cómo también esos libros tan interesantes de ciencia ficción llegaron a la pantalla grande y se convirtieron en íconos de estos libros, ya con imágenes, con personajes evidentemente resumidos y adaptadas a la forma de ver de un director, pero yo creo que va a ser entretenido. Tenemos mucho material de este tipo, algunos otros trabajos que se han hecho sobre ciencia ficción, pero arranquemos con algo que nos puedas decir de Herbert George Wells. Bueno, pues mira, a mí me asombra la época en que nació porque pues nace en 1866 y muere en 1946, tuvo una larga vida, pero además sus obras reflejan una visión muy futurista, una visión muy adelantada. Yo no sé, yo me acuerdo cuando leí, por ejemplo, a Un Mundo Feliz o a Julio Verne, que ahora estamos viendo muchas cosas que en ese tiempo, bueno, pues no se tenían ni idea, y ellos fueron escritores muy visionarios que, tomados de la mano entre la fantasía y a lo mejor lo que ellos sabían, fueron construyendo cosas que hoy estamos viviendo. No sé si en algún momento generaciones futuras tendrán oportunidad de vivir cosas como las que vienen en los libros de H.G. Wells, y espero que si llegan los extraterrestres no sea en son de guerra, sino en son de paz. Y bueno, respecto a él podemos decir que aparte de ciencia ficción, él también escribía novelas, relatos cortos, hacía crítica social, sátiras y también escribía algunas biografías.
Y bueno, también ya hablando un poquito de este libro, yo les voy a contar que hace muchos años había una colección que se llamaba Club Joven, que la editaba Bruguera. Y eran ediciones íntegras e ilustradas, es decir, que te venía toda la versión completa y aparte se buscaba algún ilustrador. En este caso, de este ejemplar que yo tengo aquí en mis manos, las ilustraciones eran de Eugenio Darnet. Y bueno, la verdad es que yo lo leí hace muchos años y estas ilustraciones se me quedaron muy grabadas. Incluso cuando yo tuve que enfrentarme a las imágenes en pantalla, la verdad es que no podía borrar esas imágenes de mi cabeza. Y libros muy coloridos, pero además lo extraordinario es que antes al súper no solo ibas a comprar la comida y la despensa y todo eso, sino que había sección de libros, había sección de tarjetas, había varias secciones. Y estos libros se podían comprar en esas secciones, no solamente en las librerías, también. De hecho, este que tengo yo en mis manos, lo compré en lo que sería un centro comercial de una tienda de un pelícano ahí muy famosa y que me costó 146 pesos. O sea, y bueno, de esta colección hay muchísimos libros más muy interesantes y pues para mí fue maravilloso sumergirme en este libro. Y bueno, también les puedo contar un poquito que H.G. Wells empieza por esta afición de escribir cuando tiene un pequeño accidente, se rompe una pierna y entonces pues pasaba mucho tiempo leyendo. Y por eso es que después, pues de ahí le nace el interés por escribir. Posteriormente él trata de tener una carrera profesional, estudia biología, pero no la puede terminar. Al final termina la carrera de zoología. Y bueno, yo creo que eso también influye mucho en sus descripciones de muchas cosas, ¿no? Él era muy observador y además podía describir diferentes organismos, ¿no? Como cuando nos habla de estos extraterrestres. Y curiosamente él tenía ideas de izquierda, o sea, él tenía ideas, precisamente por eso hacía crítica social, porque tenía estas ideas de izquierda que, bueno, pues para aquel tiempo estamos hablando que era una gran efervescencia y se veía, todo el mundo estaba en esta cuestión polarizada entre derecha e izquierda. Bueno, esto es un poquito hablando de él. Cuéntanos tú, ¿qué nos puedes platicar antes de que yo hable de la Guerra de los Mundos? ¿Qué más nos puedes platicar de él? No, es que Wells, correctamente dices, viene de la novedad del marxismo-leninismo, el socialismo que empieza a florecer a mediados del siglo XIX, y le toca también toda esta parte del darwinismo de un compatriota. Entonces su formación académica le ayuda a poder vislumbrar las posibilidades tanto sociales como orgánicas, como bien dices en esta novela y en otras, sobre todo en la isla del Dr. Moreau. Es muy interesante, ya lo platicarás más adelante, pero estas influencias son las que más, aparte su gran imaginación, lo llevan a tener una idea de cómo organizar un libro o varios libros muy temáticos sobre la ciencia naciente del siglo XX. Yo creo que dentro de los libros más importantes de Herbert George Wells, que en el orden son primero La máquina del tiempo, después viene La isla del Dr. Moreau, El hombre invisible, y al final, que es el colofón a todas estas grandes historias, La guerra de los mundos. Así es. Bueno, ya entrando un poquito en materia de este libro, bueno, pues La guerra de los mundos en realidad es una crítica a la sociedad victoriana.
y a las prácticas imperialistas, ¿no? Y yo creo que no creo que lo hayamos visto de esa forma, pero yo en cuanto leí esto, sí, me hizo sentido esta visión que él tenía y lo que realmente quería plasmar. Este libro fue publicado en 1898 y bueno, es un libro sin narrador, que habla acerca de un objeto caído desde Marte y que en algún momento se entierran, luego salen a la superficie estos personajes, estos aliens que hoy llamamos aliens, y resulta que, bueno, empiezan las guerras. Está ubicada esta historia en lo que sería Inglaterra, pero bueno, ya después seguramente ustedes lo relacionan con Estados Unidos y ya vamos a ver por qué. Y bueno, esto dura 3 semanas y los alienígenas mueren por las bacterias. Es como si el mundo se hubiese reservado esta arma secreta que son las bacterias. Y bueno, aquí lo interesante de este libro es toda la historia que hay. Este libro pasa a los medios, empieza siendo una novela escrita, editada, pero también hay una historia maravillosa y fantástica que ocurrió en Estados Unidos, en el radio. Esta novela fue llevada al radio y fue de la mano de un genial actor que fue Orson Welles. El radio sale al aire el 30 de octubre de 1938 desde los estudios de la CBS y aquí la idea era que la compañía teatral Mercury iba a participar, iban a actuar, no iba a ser una narración o una lectura, sino que iba a ser, más bien fue todo un montaje que se podía tener de él. Entonces es sensacional porque inicia como tienen la idea primera de adaptarla a Nueva Jersey, la cambian de escenario y lo que hacen en esta adaptación también es que pareciera que la programación están transmitiendo un baile de una fiesta ahí muy interesante, muy famosa, y de repente interrumpen esta transmisión y dan la noticia de que algo está sucediendo, y entonces la gente empieza a preguntarse qué está pasando. Después vuelven como si retomaran la transmisión del baile y regresan nuevamente a dar la noticia urgente. Obviamente antes de empezar el programa sí se había explicado qué era lo que iba a pasar, pero mucha gente que sintonizó después de que empezó el programa ya no alcanzó a escuchar esta preparación, esta información. Entonces se empieza a hacer una cuestión de alarma porque fue tan bueno el trabajo que estaban realizando que realmente parecía que los alienígenas estaban llegando. Y si a eso le sumamos que en ese tiempo estaba todavía saliéndose de esta cuestión de la Gran Depresión. Entonces había como una atmósfera ahí todavía de estrés, todavía de angustia en la gente, y de repente llega algo así, y bueno, yo creo que fue como un detonante o como la gota que derramó el vaso para que muchos sentimientos y muchas cosas que se tenían ahí por parte de la gente pues salieran, ¿no? Entonces se calcula que aproximadamente 12 millones de personas lo escucharon. Entonces fue un fenómeno en radio que paralizó este lugar. Fue impresionante y las noticias corrieron de manera impresionante. Entonces, bueno, esta novela entonces empieza su incursión en otros medios y lo hace pues ahora sí que causando impacto. ¿Cómo ves, Javier? ¿Qué te parece esta historia?
Muy, muy interesante, pero además, desde mi punto de vista, la versión británica, que es donde refleja más Wells el poderío del Imperio Británico que tanto él criticaba, es decir, los extraterrestres llegan a la Tierra para colonizar porque son una civilización avanzada. Analogía con lo que hacía el Imperio Británico, que estaba en su apogeo, en la colonia y la expansión del imperio. Y por otro lado, esta defensa que tiene la humanidad con los microorganismos, que es su parte darwiniana, es decir, aquel organismo que no esté adaptado para sobrevivir, pues va a sucumbir ante organismos mejor adaptados. Entonces, esa forma que yo veo que manejaba Wells en el contexto de la vida británica, me parece muy clara por sus tendencias. En la versión que tú comentas de radio, pues esto fue un impacto. La verdad es que el todavía inmaduro sistema de radio finalmente es lo que detona que aquellas casas que tenían el radio se impresionaban ante una narración tan brillantemente explicada, porque se maneja como una noticia, y efectivamente todavía la psicosis de la Gran Depresión del 29 hacía efectos. Entonces el ciudadano norteamericano decía, bueno, pues ya pasó la Gran Depresión y ahora nos invaden los extraterrestres, bueno, esto es casi el fin del mundo. Pero ya llegando más hacia acá, estas adaptaciones a la pantalla, a los cómics, a series, sobre todo la del 2005, la de Steven Spielberg, que yo creo que es la que todo mundo conocemos con Tom Cruise y Dakota Fanning. Yo creo que es la que más se queda en la mente, sobre todo de las nuevas generaciones. Aquellos que no tienen ese libro amarillo de Editorial Bruguera que tú tienes y que era bastante interesante, con razón yo no lo tengo, pero bueno, esta es una de las versiones, además muy, muy taquilleras. Se ha sabido explotar. Yo creo que dentro de estos 4 libros que yo mencioné de Wells, esta ha sido la de mayor impacto, ya que en el caso del Hombre Invisible, por ahí no tuvo tanta fuerza, a excepción de aquella incursión que hace Kevin Bacon en el año 2000, que es El Hombre Sin Sombra, que viene a ser una adaptación del Hombre Invisible. Pero bueno, hablando de la Guerra de los Mundos, yo creo que este impacto tan brillante que se le da en la pantalla grande o en algunos programas de televisión y en los cómics es un fuera de serie, y da parte a la explotación de estos libros de ciencia ficción, de extraterrestres, de vidas de otros mundos, etcétera, etcétera, para regodearnos a los que nos gustan la ciencia ficción, tanto leída como a veces unas buenas o otras no tan buenas versiones cinematográficas, pero siempre entretenidas y siempre nos dejan aquella parte de qué tan solos o qué tan acompañados estamos en el universo. Así es. A mí me gustaría regresarme un poquito a la melancolía del radio. A mí no me tocó la época de solamente el radio, pero sí recuerdo que todavía me tocó mucho de lo que se hacía, incluso en casi todas las casas, desde el ama de casa hasta, por ejemplo, en los talleres mecánicos, en muchos lugares, pues lo que te acompañaba al día era el radio. Era el radio, y bueno, hay un sabor ahí de nostalgia que yo sí tengo cuando pienso en este libro y en ese suceso tan impresionante. Ahora bien, para los que nos escuchan se preguntarán, ¿por qué Javier no tiene ese libro amarillo? Bueno, pues les voy a contar aquí un poquito de esta cuestión de cómo llegaban los libros a nuestras manos. Bueno, pues nosotros normalmente ahorrábamos todo el dinerito que por ahí nos podía caer cuando éramos jóvenes, y entre los dos comprábamos los libros, las colecciones, y bueno, pues llegó un momento en que cada quien tuvo que tomar sus caminos y los libros nos los repartíamos o nos los escondíamos, y el que se quedaba con algunos pues ya la hizo. Entonces, si se preguntan por qué Javier no tiene libro amarillo, es porque lo tiene Laura, se lo quedó. Entonces, bueno, y para mí ha sido maravilloso porque después lo pude dar a leer a mis hijos, que seguramente también lo disfrutaron muchísimo.
Y bueno, ya regresando un poco a esto de la gran pantalla, bueno, pues antes del 2005, déjame decirte que en 1953 hubo una primera versión de este libro, y que bueno, ganó un Oscar por efectos especiales. Y es me llamó mucho la atención que esta película, la primera, la de 1953, toma escenas de pánico de otro metraje, de otra película que se llamó Cuando los mundos chocan. Entonces, de ahí tomaron algunas escenas, diríamos ahora medio se las piratearon, y todo lo que eran los efectos del ruido, por ejemplo, de los que hacían los marcianos, lo hacían más bien las máquinas marcianas las hacían con 3 guitarras eléctricas que luego las grababan y luego las reproducían al revés. Y los sonidos que hacían en sí los marcianos, y lo que hicieron fue grabarla igual, gritos de una mujer con un hielo rozando en los micrófonos y luego los ponían al revés, y así obtuvieron en ese tiempo los efectos especiales por los cuales ganaron un Oscar. Entonces eso es muy interesante, porque si regresamos a la versión de Spielberg, bueno, ahí ya estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando ya de mucho más tecnología, estamos hablando de que esa película comenzó con $132 millones de presupuesto y terminó recaudando 704. Entonces es un dineral lo que se movió durante esta película, que también tuvo 3 nominaciones al Oscar en mejores efectos visuales, mejor mezcla de sonido, mejor edición de sonido. Y bueno, eso creo que es muy, muy importante. Al parecer, desde la primera versión ya se estaba pensando mucho en esta cuestión de los sonidos, porque efectivamente, ¿cómo dar voz a algo que pues hasta la fecha desconocemos, ¿no? No sabemos primero si hay alienígenas y luego qué tipo de comunicación puedan hacer, cómo sean sus sonidos, en fin. Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante. Y también recordás que para Spielberg este tema pues no era nuevo. Antes de eso Spielberg hizo Encuentros cercanos del tercer tipo, hizo la famosa E.T., de la que todos nos acordamos y a veces oímos E.T. y levantamos el dedito índice. No sé si te pasa a ti, Javier, ¿cómo recuerdas esas 2 películas? Sí, claro, E.T., Phone Home. Excelente película. Yo creo que entre la ciencia ficción, me parece una película, aunque con un enfoque muy, muy infantil, me parece bastante tierna, y me gusta mucho la idea del cariño por los seres, sean de este planeta o no, esa unión familiar, esa protección hacia E.T., eso me parece excelente. Yo creo que dentro de las reservas que podía tener para los años 70 cuando se hace esta película, está muy bien lograda. Y me hiciste acordar hace ratito de las versiones de los 50, cómo hacían las versiones de la lluvia y los sonidos de la lluvia y de los truenos, así con una lámina. Excelente. No cabe duda que cuando se quiere hacer un trabajo que deje huella, siempre hay imaginación para todo, ¿no? Entonces, de ahí Spielberg arranca con una serie de películas extraordinarias, y junto con George Lucas me parece que es de los hombres más creativos para llevar a la pantalla grande todas estas películas, ¿no? Yo creo que, regresando un poquito a La Guerra de los Mundos, es uno de las novelas cruciales de la ciencia ficción, pero además de esa ciencia ficción ligera, muy pasable. Las novelas de Wells, a diferencia un poco de Verne, que no era tan malo, es menos descriptiva. Julio Verne tendía a dar demasiados datos, llegaba un momento en que era un poquito complicado. Yo me acuerdo mucho de 20.000 leguas de viaje submarino, que da una serie de detalles de lo que es el submarino, el Nautilus, y de la posición del capitán Nemo. En el viaje a la luna igual, muchos detalles técnicos, y Wells, a diferencia de él, lo hace un poquito más ligero, sin entrar en tantos detalles, pero
con un interés y una creatividad bastante interesante. De hecho, desde la primera novela, desde La máquina del tiempo, esta idea de querer ir hacia el futuro, hacia el pasado, es extraordinaria, porque la máquina del tiempo se convierte en ese anglicismo o en ese sueño británico de siempre pertenecer y estar en todos lados, ¿no? Me parece que estas adaptaciones, como la de 1960 de La máquina del tiempo, es grandiosa, pero hay otra versión de 1979, Time After Time, que es una muy, muy buena versión protagonizada por Malcolm McDowell, y esto nos empieza a llevar a una serie de películas extraordinarias, no solamente en base a los libros de Wells, como podría ser El hombre invisible, que inclusive en los años 50 fue llevada a la pantalla por un actor argentino, Arturo de Córdoba, una película blanco y negro interesantísima, esta forma en que ve en este libro del hombre invisible, la idea de ese científico de Griffin específicamente, que trata de buscar lo que mucho ha buscado la humanidad desde los griegos, cuando me entiende que si mueve el índice refractivo de una persona, que lo hace exactamente igual al aire, es decir, no absorbe ni refleja luz, entonces tenemos al hombre invisible, que posteriormente, y lean este libro, lleva a un estado mental bastante crítico y le genera muchos problemas. La isla del Doctor Moreau me gusta mucho porque es esta forma en que el ser humano quiere jugar a ser Dios. Es decir, en la isla del Doctor Moreau, a grosso modo, es convertir a los animales en personas, sin considerar que siempre el instinto animal prevalecerá. Es decir, empezar a hacer estos humano-animales genera una serie de problemas, ¿no? Y yo creo que esta forma en que se mueve Wells entre la gente que viene del espacio, entre la ambición humana por jugar a ser Dios, eso llena mucho, es muy rico, y entonces nos da una perspectiva de cuál es la verdadera condición humana, hacia dónde vemos, hacia arriba, hacia abajo o hacia en medio. Así es, yo creo que en el terreno de la ciencia ficción es donde el ser humano puede dar más rienda suelta a estas ideas, ¿no? O a esta comezón que siempre ha tenido el ser humano entre la trascendencia y entre la idea de no estamos solos. Y es a través de genios como H.G. Wells, que es como se le reconoce más, que estas ideas pueden salir y aunadas a una gran fantasía y a una habilidad increíble para narrar y dar cohesión a este tipo de libros. Creo que la ciencia ficción ahí nos ha dado la oportunidad de muchas cosas, igual como decías, el hombre invisible, o sea, pensar en esta cuestión de poder estar sin que los demás te vean, porque creo que hay también siempre esa curiosidad, ¿no? De querer saber cómo se mueven los demás, qué hacen, qué piensan, de querer escudriñar en la vida de los demás sin que se enteren, sea cual sea la motivación, pero siempre está ahí esa idea, ¿no? Yo creo que incluso de ahí parten muchos realities que se vieron en las últimas décadas, ¿no? Por ejemplo, como El Gran Hermano y todo esto, para pues indagar y ver un poquito dentro de la vida de las personas sin que te vean, o tener la sensación de que no te están viendo, aunque sabes que sí los están viendo. Creo que esa es una parte que dentro de la ciencia ficción muy bien se puede realizar, se puede llevar a cabo, y lo importante y lo interesante es cuando pasa de la imaginación del autor y se une a otro genio que pueda llevar a la pantalla y que nos pueda regalar en imágenes lo que ya hemos tratado de
de nosotros mismos, en nuestra propia imaginación, crear. Y entonces de repente, cuando se leen estos libros y vas a la gran pantalla, podrás o no estar de acuerdo, o a lo mejor te sorprende, ¿no? Como bien decías, George Lucas, que creó cosas maravillosas que uno no se podría imaginar y que te sorprenden y van más allá de lo que uno pudo haber pensado o imaginado, ¿no? Y además también, igual, ¿no? Recordar esta cuestión de la gran pantalla. Pues ahora las salas cinematográficas son más pequeñas y está el plus del sonido, que es pues con mucha más tecnología. Pero yo recuerdo también cuando estas películas se estrenaban y que, por ejemplo, la de E.T., ¿no? Que todavía había salas con muy grandes, donde había mucha gente dentro de la sala y eran unas pantallas gigantescas y bueno, o sea, se hacían unas filas enormes y todo lo que representa ir al cine, vivir el cine, las palomitas, la familia, te preparabas desde antes, si se podía se compraban los boletos y si no había que hacer filas y filas y luego cuando ya salías y todos platicando y comentando la película, entonces es una cosa maravillosa cuando puedes unir dos artes, ¿no? Cuando puedes unir este tipo de obras y llevarlas a lo que fuera la gran pantalla. ¿Qué te parece? Sí. Y mira, para muestra un botón, el tema de esta fantasía, de esta invisibilidad, pues no pasa de moda. Y para mencionar algo, nada menos que tenemos a Harry Potter. Harry Potter, que tiene su capa esa tan exitosa, estas novelas de Joan Rowling, donde Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley pues son los protagonistas en esta escuela de Hogwarts de magia, hechicería, donde bueno, ya entra otro tipo de fantasía, ¿no? Pero finalmente sigue siendo un tema recurrente en la ciencia ficción, ¿no? ¿Cuál es el lugar que tiene el hombre? ¿Cuál es el fin a dónde llegar? Y en el caso de estos libros, me viene también a la mente este libro de Arthur Clarke, La Odisea Espacial, que se amarraría mucho con La Guerra de los Mundos. Fue también una novela del 68 muy excelente y que nos deja como enseñanza. ¿Qué lugar ocupa el hombre en el infinito? ¿Qué es el tiempo, la vida, la muerte? Y como esas vienen otros que yo veo muy relacionados a los libros de Wells, Tarzán, por ejemplo, que vendría a ser mucho parecida a la isla del Doctor Moreau, y en el caso del Hombre Invisible veo a esta gran novela de Robert Louis Stevenson, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde este trastorno mental por ir más allá de lo humanamente posible, te digo, yo le hermano mucho con el Hombre Invisible. Y bueno, ya después dentro de todo esto viene una serie yo creo que a partir de los años 50 se destapa toda esta gama de ingenio, el famosísimo libro de Ian Fleming, el James Bond, el 007, que ha sido totalmente rentable y que para inclusive algunos actores como Sean Connery, Pierce Brosnan, ha sido el pináculo de su carrera, ¿no? Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Híjole, yo creo que hay muchas buenas ciencia ficción. Evidentemente La Guerra de las Galaxias en todas sus versiones, sobre todo la de los 70, eran las mejores, desde mi punto de vista. Igual recordemos también El Señor de los Anillos, Narnia, que además ahora también ya está la posibilidad de estas salas donde puedes sentir muchas cosas que a mí me remiten a un mundo feliz, ¿no? Cuando él ya hablaba de un cine interactivo donde ibas a poder percibir, poner las manos en la silla y poder percibir y sentir muchísimas cosas, y que hoy lo estamos viviendo, ¿no? Ya en las nuevas salas, en la 3D, en la 4D, y que bueno, están también recreando y se está haciendo una nueva
forma de vivir el cine, ¿no? Bueno, que hemos tenido que hacer un receso por cuestiones de la pandemia, pero seguramente en algún momento regresaremos y nos van a sorprender con toda la tecnología que nos espera, con todas las vivencias. Definitivamente hoy las plataformas que están para verse desde casa y todo esto te permiten sí seguir viendo muchas películas y te presentan nuevos escenarios y se está haciendo mucha creación, pero para mí yo sigo siendo una romántica y una enamorada de la gran pantalla, del cine, de todo lo que representa salir de casa, prepararte, dedicarle, realmente te escapas de la rutina, de tu pensamiento se queda inmerso cuando se apagan esas luces y la gran pantalla te ilumina, ¿no? Entonces, bueno, creo que hoy hemos tenido un muy interesante episodio. Espero que a nuestros oyentes les haya gustado este tema. Igual platíquenos, déjenos ahí en redes sociales cuáles han sido sus películas favoritas basadas en libros. Cuéntenos, queremos saber cuáles han sido sus experiencias en cine, los que todavía escucharon radio, si se reunían con la familia, cómo eran sus radios. Recordemos la famosa banda FM o la banda AM, amplitud modulada, frecuencia modulada, en fin, todo eso que hoy todo es digital o la mayoría es digital, pero bueno, llegamos a tener estas cuestiones de otro tipo de medios de comunicación. Y bueno, Javier, para despedirnos, ¿qué nos cuentas? No, excelente, podremos hablar de estos temas, híjole, por horas, y sin olvidar a uno de los grandes creadores de ciencia ficción más moderna, Isaac Asimov, que desde el libro de la Fundación, donde crea el Imperio Galáctico, todo este asunto de la tecnología que gobierna y que se pone a la vanguardia, y que da origen a otra gran película, Yo, Robot, que es un parteaguas dentro de la ficción, ¿no? Esas leyes que tienen los robots para con los humanos. Obviamente la película que hace este hombre Will Smith es fantástica. Quería dejar patente porque Asimov es para mí también uno de los grandes genios de la ciencia ficción. Pues excelente, yo como bien dices, creo que aquí nos podríamos seguir horas y horas y horas entre los amantes de las letras y los amantes del cine. Podríamos tener toda una temporada solamente hablando de esto. Hoy fue una pequeña probadita. Y bueno, muchísimas gracias, Javier. Gracias a las personas que nos escucharon. Por favor, recuerden, visítenos en Facebook como Entre Libros, Mate y Café. Y a mí me pueden encontrar como Laura Estrada en Facebook y en Instagram. Pónganos ahí sus comentarios, sus sugerencias y bueno, desde los estudios de Switch Podcaster estaremos y seguiremos platicando sobre temas muy interesantes que tienen que ver con libros y la vida. Y recuerden que la vida entre libros tiene muchas vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura Estrada. Hasta la próxima.